Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todas, a todos, a todes. Estamos en nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada de Conversa Cómics. Estamos aquí una vez más con la camarada Alejandra Espino. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Cómics Alfredo Maza Guzmán. Muy contenta de estar de regreso después de un periodo de tanto de, digamos como de descanso del podcast, pero también como de investigación y de trabajo para la nueva temporada, a la cual nos da mucho gusto regresar con uno de los grandes maestros de este arte que es el cómic y que es Moebius. Muy bien. A mí también me da mucho gusto estar aquí de vuelta con muchas cosas. Espero que hayas leído mucho este tiempo para Más poder o menos. comentar varios cómics. Y bueno, pasamos a la cápsula de El Gran Moebius. Aventurado Moebius. El 10 de marzo de 2022 se cumplen 10 años de la muerte de Moebius, uno de los indiscutibles titanes del cómic del siglo XX. Jean-Giraud Moebius, autor total de múltiples personalidades y dibujante prodigioso de paisajes imposibles, de antihéroes encantadores, de mujeres seductoras. Uno de los responsables, así sin más, de las imágenes que evocamos cuando alguien dice ciencia ficción después de mediados del siglo XX. Pero también un aventurado de la autoficción dibujada, así como uno de los creadores del western más entrañables que jamás dibujó un francés. Moebius es una figura que se vuelve inabarcable, ya sea en solitario o en sus múltiples parejas creativas, Jodorowsky, Charlier, Taniguchi, ya sea trabajando en el cómic en sus términos más puros o empujando las fronteras de este arte para dejar su huella en otros terrenos, como la animación, los videojuegos o el arte contemporáneo. Cinéfilo amante de Peckinpah, melómano hasta la muerte de Coltrane. El primero en burlarse de sí mismo. A 10 años de su ausencia recordamos a Moebius de una manera muy giraudiana, divagando por sus páginas para perdernos y reencontrarnos de una y mil maneras en ellas. Larga vida a Jean, a Gir, a nuestro Moebius de toda la vida. Aventurado Moebius. Bueno, como escucharon, Moebius es el gran artista francés, conocido como Moebius, también llamado Jean-Giraud, que justo por estos días se cumplen 10 años de su fallecimiento. Entonces, además de eso, ¿por qué crees que es importante hablar de él en este momento de nuestras vidas y de nuestro podcast? Porque, mira, para empezar, porque creo que nunca está de más hablar de Moebius y acordarnos de él. La cuestión de la conmemoración de su fallecimiento es tan buena como cualquier otra, pero también creo que en este momento en el que se está, por ejemplo, el año pasado que salió esta versión nueva de Dunas, que está como un interés generalizado por la ciencia ficción en la cultura en general, y que sobre todo esta creo que a mí fue como la que más me sacudió el año pasado, que es que dicen que van a hacer una versión en cine del Incal. Y así, esto sí ya es como, voy a empezar como con mis quejas del año, de la temporada. Cuando anuncian que se va a hacer esta versión, hacen como un videíto como de teaser. Supuestamente la adaptación la va a hacer este director Taika Waititi, y entonces sale Jodorowsky a decir que el Incal y que la maravilla, no sé qué, y él sí menciona como pues el trabajo que hizo con Moebius en esta obra y no sé qué. Y cuando el director habla de esto, de esta adaptación, pasan un montón de imágenes del cómic, pero en ningún momento se habla de Moebius, o sea, como de uno de los autores de esta obra, que sí es una obra visionaria y además como una obra con un montón de imaginario que se ha usado. Y creo que esta es una de las cosas que a mí
en general, como no solo con el caso de Moebius, pero creo que el caso de Moebius es sintomático, sobre todo por lo que representa como, como uno de los principales aportadores de imaginario a la ciencia ficción, punto. No solo en el cómic, no solo en el cine, sino creo que muchas cosas de las que pensamos ya cuando pensamos en ciencia ficción, Moebius las dibujó y se las debemos a él, o sea, como los entornos, las arquitecturas de la ciencia ficción, los espacios de la ciencia ficción, las naves de ciencia ficción, el vestuario de la ciencia ficción. Moebius generó mucho de ese imaginario y creo que no se le ha dado ese lugar, al menos, o sea, muchos de nosotros que somos unos ñoños, tanto de cómic como de ciencia ficción, sí sabemos quién es Moebius, pero siento que, por ejemplo, ahora que se están como buscando, como en esta cosa súper, como en esta pesquisa que se hace desde la apropiación supermediática, blockbusterera que se hace, de dónde vamos a sacar el nuevo property de moda. Ahora le va a tocar a Moebius. Creo que sí está bien como que sepamos quién es este señor, porque este señor, a pesar de que sí es una persona que tiene como muchas sensibilidades del entretenimiento y del arte popular y de muchas cosas que lo vinculan con estas expresiones, pues sí, sumamente, pues sí, populares, valga la redundancia. Al final es un autor, un artista que genera un imaginario desde una libertad creativa que ya es muy raro ver. Entonces sí siento que deberíamos como recuperar esta figura en toda esta complejidad que tiene en todos los temas que abarca. Digo, el nuestro es un podcast que, o sea, nos va a faltar tiempo para hablar de él, pero sí tocar como estos temas, al menos como los puntos clave por los que Moebius es esta figura a la que vamos regresando, tanto tanto hablando de Moebius personalmente, como de personas a las que quizá admiremos ahora, que consciente o inconsciente, directa o indirectamente, a partir de la gente que ha sido influida por Moebius o que fue tocada por él en su momento, hemos abrevado todo desde Moebius quizás sin saberlo en la cultura popular. Y siento que pues Cuando me dijiste o comentábamos de hacer un especial o un un episodio dedicado monográfico. a Ajá. Moebius, me vino a la cabeza que claro, que es como este personaje que en mi vida ha estado todo el tiempo, ¿no? De esos cómics que uno lee también desde niño y que como que lo sale del radar, pero siempre está como satelitando, ¿no? Y de repente uno se encuentra con los libros y dice, puta, este güey sí es buenísimo, ¿no? Pero aparte tiene una variedad genérica del trazo que a mí me sorprende. O sea, repasándolo para el episodio, veía que va como que su espectro de artístico es amplísimo. Y entonces estaba recordando una entrevista que le hicieron, creo que era Stan Lee, si no mal recuerdo, ¿no? Que le parecía que él era un artista. O sea, que ni siquiera era un dibujante de cómic, que para él era un artista visual que de repente pasó a ser cómic y esto era su capacidad de abordar estilos y formas y géneros que realmente cambiaron el cómic. Si, si lo pensamos, creo que es de las figuras más importantes, no solamente porque sea muy famoso y porque le vayan a hacer la película, que espero que no. Yo, Sí, la yo verdad, también porque espero que no. Suena como muy reflexionado, mala onda, pero, sí, la pero, verdad. ajá, Y decía, pero no, pero también es que en el propio lenguaje del cómic, este Moebius sí es estos parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después de Moebius y de la manera en la que se entiende el cómic y la manera incluso en la que se diagraman las páginas, que eso ya es muy ñoño, pero vamos a ir abordándolo en este monográfico del gran Moebius. Bueno, lo primero que teníamos por aquí. Moebius es, como oyeron, escucharon en la página, en la cápsula, tiene una relación medianamente importante con México. Entonces me interesa ver o saber por qué tiene esta relación con México, además de que sabemos que vivió en
estuvo una estancia de 9 meses en México, pero tiene una relación sobre todo con el imaginario, que a mí Ujú. sí me llama mucho la atención cómo se va vinculando. Además, como del accidente geográfico que podríamos decir que es, como de se vienen a vivir, él está chiquito, lo que sea. Pero tiene además como esta, o sea, como que sí tiene este interés como personal, cultural, tanto él, por ejemplo, como que dice, al menos como en estas entrevistas y en estas cosas, como que también como que también Moebius ayuda mucho a construir su propio personaje, o sea, tanto en sus cómics como en sus entrevistas y eso, él es una persona que construye su propio personaje. Y entonces él lo que dice de México, dice, es que yo en México conocí eh, como que conoció las drogas, conoció el sexo, conoció como toda esta parte vital que luego está presente en todas sus historias, o sea, como toda esta cuestión de como la parte como alucinógena de las historias, esta parte como de la sexualización de los personajes, la corporeidad, como de las relaciones que tienen entre sí. Por ejemplo, incluso como estas concepciones, sobre todo ya como cuando estamos como en la etapa más psicodélica del Moebius ciencia ficcionero, que sí tiene como estas cosas de, pues sí, como que habla de cosas como nahuales y cosas y personajes así. A Moebius sí se deja como habitar por a Moebius le interesa como esta cosa espiritual, pero sí es una cuestión espiritual filtrada como por esta cuestión americana quizá, o sea, americana, indioamericana, mexicana, o sea, como que sí es bien interesante que sus alucines y sus concepciones de lo que es como espiritual, pues sí, como esta cuestión de los viajes astrales, espirituales y todo eso, sí está como más vinculada a este imaginario, al menos como en las lecturas que yo he hecho. Y creo que también otra cosa o sea, no creo que sea coincidencia como esta relación que tiene con Jodorowsky, que es chileno, pero que trabaja, o sea, muchas de las cosas que hace las hace aquí en México. Entonces, ahí tienes como esta confluencia pues sí, como este caldo de cultivo ahora sí que de cosmovisiones como americanas, como espirituales, como hippies, como psicodélicas. O sea, se hizo ahí una, pues sí, o sea, como una confluencia creativa bien interesante entre estos dos señores que pues dio los resultados que dio y que sí como fue una explosión creativa que vimos luego en los cómics. Y pues eso, o sea, como que, pero que creo que sí, lo que sí tiene que ver como que Moebius estaba abierto como a esta sensibilidad, o sea, como que supo recibir la sensibilidad de este otro compadre, o sea, como que estaban los dos igual de locos en el mismo momento y pudieron como hacer este clic necesario como para darse coba, o sea, como cuando dicen se juntó el hambre con las ganas de comer, creo que pasó eso con estos dos señores, o sea, como que coincidieron en el momento preciso en el que tenían una búsqueda parecida y entonces, y coinciden además como con que no tienen límite ninguno de los, o sea, creo que esa es una cosa que tienen como muy parecida, como estéticamente Jodorowsky y Moebius, que no tienen límite, o sea, como que no hay como todo es posible tanto o sea, como Jodorowsky se imagina como la versión más salida de madre de Dunas y Moebius es capaz de dibujarla porque tampoco tiene estos límites y lo ves también tanto en los proyectos que dibujan juntos como cuando Moebius dibuja sus cosas ya por separado y cuando Jodorowsky hace como sus cosas por separado, son dos señores que no se contienen a la hora de pensar en sus cosas, o sea, y pueden hacerlo con mayor o menor éxito, pero no le ponen rienda como a este, como ni a su imaginación, ni a su dibujo, ni a bueno, a su dibujo o como a sus ideas cinematográficas o teatrales o lo que sea que haga
Jodorowsky en sus diferentes áreas. Y creo que ahí es como que esa coincidencia a mí me parece que fue como bien maravillosa para lo que sobre todo para los cómics, que es como lo que nos toca aquí, y para como también como para las semillas que se quedan luego después de eso. Sí, y además a mí esta cosa que decías, ¿no? Del espíritu chamánico que tienen los dos, Ajá, Jodorowsky y Moebius, y cómo eso desarrolló una especie como de surrealismo entendido diferente, ¿no? Si bien este Moebius es francés y tendría que habría evidentemente de toda esta cosa del surrealismo de principios de siglo, de las vanguardias, cuando lo vemos en Moebius está cruzado por otra cosa, es una exploración bien distinta del inconsciente, ¿no? Ya hablaremos al sí, rato de la parte autobiográfica, de cómo estos sí, propios como imaginarios que producen, que nacen desde dentro, es una exploración mucho más cercana a lo ritual. A mí me parece que Memes es bien ritual, como que todos los sí, cómics acaban siendo como una especie de procesos imaginativos de construcción de mundos, ¿no? Es como una especie de, lo que decías, libertad de lo posible. Aquí me dejo ir y a ver qué se nos ocurre. Y por eso luego ujú, las series de Moebius son muy largas. O sea, eso a mí me ujú, parecía bien particular cómo va tirando del hilo. O sea, no es como una especie de dibujante que se le ocurra una historia muy cerrada, ¿no? Sino que se le no, ocurren espacios y personajes así hiper complejos, ¿no? Que eso es como súper difícil porque que cuando uno lo piensa dices, ah, bueno, los cómics tradicionalmente son personajes que son icónicos, ¿no? Así Tintín, Asterix, Batman, Superman, ¿no? Pero lo que hace pero son personajes que lo va retomando otros dibujantes y otros escritores, y en cambio aquí, por ejemplo, cuando vemos Blueberry, es un personaje que es hiper complejo, pero solo construido de la mente de Moebius, ¿no? Hay muchos escritores, pero Moebius es el que lo hace sí. complejo, Bueno, en ¿no? realidad Que eso me no. parece particular. Blueberry es un caso particular porque ahí el guionista principal fue un señor que se apellidaba Charlier durante muchos años, que por eso, digo, luego hablaremos más de ese, como de una de las obras finales que tiene Moebius, que es Inside Moebius, eh, que por eso que ahí se aparecen varios de sus personajes y una de las cosas cuando aparece Blueberry, una de las cosas que le reclama mucho Blueberry a Moebius, que es uno de los personajes que aparece, es que es un desmadre. O sea, le dices que tú no escribes, o sea, como que una de las cosas que le reclama es como, ¿dónde está Charlier? Por qué no me hace, o sea, ¿dónde está la persona que sí sabe escribir los guiones? Porque justo una de las broncas que tienen ahí es que está, o sea, como que están perdidos todos los personajes y Moebius no les quiere hacer un guión porque justo Moebius no hace guiones, que es esto que estabas diciendo, como que tiene estos personajes que son muy complicados y son como quizá más una cosa arquetípica, porque tienes, por ejemplo, creo que se llama Malvina, la bruja del garaje hermético, y entonces tienes, ¿qué es esa señora? Es una bruja que su brujería es como sexual, porque, of course, las mujeres son sexuales, o sea, las mujeres que aparecen en sus obras tienen que ser como vehículos de la sexualidad. Entonces, esta señora hace sus brujerías sexuales y esa es la pareja del mayor, que además los identificas como esto que hablábamos del vestuario. Lo que tienen los personajes de Moebius es que son como muy icónicos visualmente y entonces sabes, el que trae el salacot es pues el mayor del garaje hermético. Arsac tiene como su cucuruchito como su capita y su cosita. Malvina trae, creo que sí se llama Malvina, trae Ujú. está vestida como medio o sea, cuando no está como de bruja sensual, trae como su capita también y sus gogles y trae como unas botitas también como de aviadorcita, o sea, tiene como esta manera como de que dentro de todo ese caos que de ese caos visual que podrían ser sus espacios y sus arquitecturas y estas ciudades y estos entornos ahí como que medio reconoces y medio no, sabes que ya regresó, ahí está otra vez como el mayor con su maletita y su salacot como de señor colonial y sabes que aparece ¿cómo se llama el güero del Incal, el amarillo?
sabes que es amarillo, entonces vas reconociendo los personajes los dota de esta iconicidad. Lo mismo Blueberry tiene en sus 40 o 50 años de ser, supuestamente el pretexto era que se pareciera a Jean-Paul Belmondo, pero como que va cambiando muchísimo a lo largo pues como pasa con todos los dibujantes, va cambiando el estilo, a veces lo hace más suelto, a veces lo hace como más apretado el trazo, entonces a veces no tiene nada que ver 10 páginas más adelante de lo que pasó en las primeras, entonces, pero sabes que tiene como pues esta cosa como de que se ve medio, que se deja crecer la barba, está greñudo, está como apestosón, porque además todo el mundo hace el chiste todo el tiempo de que no se baña y no se corta el pelo. Entonces tienes como estos personajes que dentro de que son rarísimos para ser personajes de cómic, porque no son porque sí son mucho más complejos, sus diálogos siempre son como bien intrincados, al final sí terminan siendo como también porque pasas justamente cientos de páginas con ellos, entonces se vuelve una cuestión de aprendes su iconicidad, esta iconicidad tan particular que les hace este señor, o sea, como por mucho que que le cambie el trazo, la línea, sabes identificar a Blueberry en esa página abigarrada de trazos y de personajes, y eso siempre sabes dónde está, sabes dónde, o sea, como que en ese sentido sí tiene como esta cuestión muy de dibujante de cómic, de que por mucho que el trazo fluya y varíe y lo que sea, sabes reconocer cuál de todos esos señores en ese desmadre es Blueberry, o cuál de todos esos señores es el mayor, o cuál de todos esos señores es Zarza, o sea, como que tienes, como que eso sí lo tiene muy de dibujante de cómic, y esa es una cosa que es como muy bonita de Moebius, que nunca deja de ser un artista de cómic. O sea, sí es un artista como en la gran extensión de la palabra, pero nunca deja de ser un artista de cómic. O sea, es todo su forma o sea, él como que ha sido de los grandes artistas de cómic que dinamitó los límites de lo que era el cómic y como que sí, o sea, tal cual llegó y dijo, pues que no se puede hacer esto, pues tengan, o sea, ahí les va un cómic sin guión, y ahí les va un cómic sin palabras, y ahí les va o sea, como que dinamitó un montón de presupuesto sobre lo que era el cómic, pero nunca dejó de ser un artista de cómic, y eso a mí me parece como muy hermoso pues sí, en su producción, en su carrera, en su forma como de llevar toda esta vida creativa. Sí, claro que el medio al final, el medio digamos, de su arte es el cómic, no trata de hacer abordajes desde otros medios o desde otras disciplinas, sino que él dice, claro, el cómic es lo que yo hago y desde aquí me vuelvo un artista, ¿no? Que es este reconocimiento Ujú. que también eso se le agradece un montón a Moebius, que fue de los que llevó el cómic como a un reconocimiento ya dentro de digamos, dentro de la al llamada alta cultura, ¿no? El cómic sí es importante porque está ahí personas como ¿no? Que no lo necesita, pero bueno, pues también me parece como bien emblemático. Y también es porque creo que no solamente es un gran dibujante, pero también es un gran conocedor del mundo del cómic y de los géneros Sí. en los que se mueve. Cuando uno lee Blueberry, que tampoco, yo no soy tan lector de Blueberry, que a mí eso me parecía curioso, que, que uno dice, es que esto es un cómic de western, ¿no? Y luego del western, que parece la cosa más arcaica a mi entender, ¿no? No es de lo que más me Sí. gusta, pero que luego también pasa a la ciencia ficción o pasa a la novela negra y al fantástico, pero también a la fantasía, ¿no? Y también tiene unos cómics ahí como muy íntimos, o sea, sí sabe explorar como todas las posibilidades, no solo visuales, sino también genéricas del, del cómic. Y esto a mí cuando me sorprende, que es lo que decíamos así con Blueberry, es decir, no solamente es un cómic de vaqueros, sino que aparte le da una vuelta de tuerca desde su propia, desde su propia idea de lo que tiene que ser un personaje como Blueberry. A lo mejor la Ujú. historia sí es de alguien más, pero toda la parte, esta cosa visual, que Sí. es la potencia del cómic, ¿no? Cómo visualmente puedes reconocer, lo que dices, reconocer a alguien o a los personajes, pero aparte con esta como identidad que contienen, que eso a mí me parece, no solamente es que sean el logo de Batman o el logo de Superman, sino Ujú. que uno empieza a querer a esos personajes. Y en el caso de Blueberry,
tal vez es al que más quería Moebius. Sí, no, y por ejemplo, a mí hay una cosa, yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta de Blueberry, yo tampoco he leído tanto porque digo que son un montón, o sea, creo que incluso ya, o sea, se muere Charlier y luego Moebius, que en realidad creo que él firma estos como Gir, o sea, él se sigue haciendo solo los Blueberries, creo, muchos años, y luego, incluso ya muerto Moebius, hacen todavía años, o sea, creo que el último libro de Blueberry es como del 2016 o algo así, y no sé si lo sigan haciendo, porque sí es como, o sea, sí fue como, era como de hecho Moebius vivía de hacer Blueberry, o sea, era como lo que le daba el dinero, ese libro, porque era como lo que la gente más pedía, era el personaje que más gustaba, y, o sea, como que personalmente, pero incluso personalmente leí alguna vez como alguien que, como que hablando con él, sí le tenía además, digo, además de la cuestión como de que era quien lo mantenía a él y a su familia, también era como una cuestión de que le gustaba mucho estar con ese personaje, porque sí, Moebius tiene también esta cosa como de convivir con sus personajes, o sea, sí habla de, bueno, que pasa lo mismo, Jaime Hernández dice lo mismo, Jaime Hernández habla de Maggie, de Hope y de la tonta como si fueran como sus amigas del barrio y habla de ellas, de que se harta de ellas y lo que sea. La gente, o sea, esta gente que construye sus historias a partir de esos personajes con los que convive diario, se implica con ellos de una forma muy particular y lo que pasa con Blueberry era muy parecido. Moebius quería mucho a Blueberry y por eso, y por ejemplo hablaba de que le dedicaba a una página de Moebius, a una página de Blueberry le dedicaba como una semana, dice, y podía sacar una página de Linkal en un día, que también tiene que ver con la cuestión gráfica. Ves una página de Blueberry y tiene como, no sé, como 15 o 16 viñetas. Una página de Linkal podía tener 2 viñetas que fueran como un carrito con una nube y nada más. Pero que fueran, o sea, como el mejor carrito con la mejor nube que has visto en toda tu puta O vida. los O sea, desiertos, que ¿no? también tiene Que eso. a mí me sorprendía cómo los Ajá. desiertos tienen así Sí, una línea y los otros así pero detallados. lo que te quería, que era justo lo que te iba a decir, una cosa que tiene Blueberry es a mí que a mí me gusta mucho, quizá más que las historias y que todo, porque pues también las historias son luego, a pesar de que sí es como se mueve como en un área más gris que la mayoría de los westerns, bueno, es que pensamos en el western como de una forma muy así como, los vaqueros y tal, pero sí hay como un periodo de western que es como más ambiguo, sobre todo en los 60 y 70, que es justo esta época en la que empiezan a hacer esto. Y también es un western que se mueve en estas ambigüedades, en donde los indios no necesariamente son los malos, sino que te voltea un poco esta cosa y te dice, date cuenta de lo culeros que son como la civilización norteamericana, entre comillas, y cómo les están jugando mal a estos cabrones y por eso están enojados, porque les están quitando territorio y les están jugando chueco y les están llegando a invadir sus tierras. Y Blueberry es este personaje que justo se mueve como en esta área gris, en donde él, por ejemplo, su historia de vida es que él se fue a pelear la guerra civil, pero pues del lado de los antiesclavistas, cuando él era hijo de una familia algodonera. Entonces, como que tiene toda esta historia de vida de estar como del lado bueno, entre comillas, de la historia. Entonces, tienen como, o sea, como que sí tienen como esta cosa de sus historias. Obviamente, tiene como todas sus cuestiones que ahorita nos hacen ruido por la época, en cómo trata a las mujeres, en cómo trata, o sea, a pesar de toda esta historia como de ser como, de tener una visión más, como menos blanco y negro, sigue siendo como paternalista con las poblaciones americanas, nativas americanas. Entonces, o sea, tiene como todos sus fallos de época, pero sí te das cuenta, pues que lo están escribiendo como desde una manera, de una forma mucho más, pues desde otra perspectiva. Y a lo que iba con todo este rollo, que como siempre me voy lejos, lejos, lo que tiene increíble es justo las representaciones de los paisajes, que sí es como, ahora que hablábamos como de, no, la relación con México y tal, es como
o sea, yo no sé si, o sea, que digo, evidentemente, o sea, porque lo que tienen estas historias es que están, justo hay muchas historias que son en la frontera con México. Yo no sé si Moebius habrá ido a ver como los terrenos, o sea, habrá estado en Chihuahua y en Ciudad Juárez y en todos esos lugares, porque sí tiene como una noción del espacio de frontera de México a Estados Unidos que es muy clara, o estaba como súper bien documentado, como con revistas o lo que fuera, pero sí lo tenía muy claro y se ve, y lo que tiene como en estas representaciones de los dibujos es que son como, pues esto que decías, es como unos paisajes muy precisos y sí tienes como lo que le dicen como esta zona de, o sea, como tienes todas estas montañas y tienes estas zonas desérticas y tienes como como esta vegetación, pues sí, vegetación de desierto. Que tiene, por ejemplo, estas diferencias de trazo, yo siento que todo este entrenamiento que tiene con Blueberry de estas representaciones de desierto en donde el trazo está súper cargado, en donde puedes ver como el pincel incluso. Luego cuando estiliza todo eso para hacer sus desiertos de ciencia ficción en todas sus demás obras, o sea, cuando ves como estos desiertos que nomás es una raya con una nube, ese desierto de raya y nube es porque ya se sabe de memoria cómo se ve un paisaje de desierto. Y porque ya, por ejemplo, a mí hace poco, o sea, cuando yo fui a ver la Dunas, esta nueva del Denis Villeneuve, me decían como, a mí una cosa que no me gustó justo es que a mí me hizo falta color en esa película. O sea, como que a mí no me gusta esta cosa de las películas nuevas de que casi no tienen color, sobre todo los como. Y creo que es porque gente como Moebius a mí me malacostumbró a que el color, o sea, como que puedes aventurarte con el color en muchas cosas. O sea, y aventurarte además a unas combinaciones muy atrevidas de color. Y entonces como que dije, no, es que no me gustó el color, no sé qué. Y me dijeron, no, pero es que así es el desierto. Y así tiene que ser, sin color. Y dije, pues es que, o sea, como que en ese momento no lo pensé, pero luego me quedé pensando, bueno, uno, es ciencia ficción y el color podría ser el color que tú quisieras, porque pues, es ciencia ficción. Y dos, la persona que me dijo eso, yo creo que no ha ido a un desierto de verdad nunca, porque ni siquiera, o sea, digo, yo tampoco soy la persona más aventurera y exploradora, pero como que ves las luces de los desiertos, o sea, como que luego ves, o sea, y eso creo que también yo lo aprendí mucho viendo justo estas cosas que hace Moebius en sus desiertos, en donde mete como, por ejemplo, sus atardeceres llenos de violetas y sus fondos como anaranjados, o sea, como la luz que utiliza Moebius todo el tiempo y los colores que utiliza te dan como esta sensación de como de extrañamiento, incluso en los cómics de Blueberry, que son sus cómics más realistas y miméticos, entre comillas. Su trazo puede ser muy figurativo, pero su color siempre está como jugando con estas cosas irreales, pero que al mismo tiempo sí le pertenecen al espacio del desierto y que eso es muy bonito. O sea, porque el desierto sí te da una sensación como de estar en otro lado, que no, o sea, como de, pues sí, como de extrañamiento dentro de como de la cotidianidad, no sé la gente que sí vive ahí todo el tiempo, cómo se acostumbra a eso, pero Sí, y a mí no sé. todas esas como páginas, o sea, sí, o sea, son veintitantos volúmenes de Blueberry los que dibujó Moebius. También dirigió, lo dije, luego dibujó una segunda serie que son como tres. Y la juventud, porque hay como un spin-off que es la juventud de Blueberry, que se la dibuja alguien más. Pero cuando veía los dibujos en Blueberry, lo del color a mí me parecía bien. Es extraño, ¿no? Porque cuando leí hace mucho tiempo no me llamaba la atención, ahora que los estaba releyendo, me parece que tiene como esta fusión bien interesante de como un estilo de western y con lo de lo temático en este western crepuscular de los 60, que es ese conocimiento que tenía del cine, ¿no? De todas estas películas de los 60, de la decadencia del oeste, del horror que fue la expansión norteamericana, estadounidense. Tenemos también esta parte como del color, pero un color
que no está en la forma de colorear de Estados Unidos, sino es una forma de dibujar muy francesa, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, no, es lo que una especie de color de línea clara, que no es línea clara, pero que sí tiene como esta solidez en el color, que lo va matizando, que a mí me sorprende, y que luego ya cuando va avanzando, que era como su campo de prácticas, eso es lo que quería llegar, ¿no? Que Blueberry era el campo de prácticas para que Ujú. después hiciera esas cosas que hacían Arzac, esas combinaciones de colores con el ashurado súper raro, ¿no? Es un ashurado que en Blueberry es muy tradicional, pero que luego ya en Arzac, que es casi de lo muy posterior, es muy distinto, ¿no? O en estas series del Garage Hermético, ¿no? Que es de repente va transformando el mundo y dependiendo del mundo son los colores, que es cuando dice, claro, el color sirve para algo, no nada más es como para imaginar lo posible, porque claro, en la parte mimética se ve que Ujú. el señor o lo que o se la pasó viendo películas para agarrar el color o se fue al desierto una temporada, no sé a cuál desierto, pero sí tenía una noción de cómo se ve, Sí. ¿no? Aunque sea un color evidentemente Ujú. no realista, porque el color en Blueberry no es Sí. completamente realista, no, se nota que es cómic, pero que sí tiene como esta, este matiz sensorial, ¿no? Que a mí me gusta mucho. O sea, lo que dice es que yo de repente, ahora que las estaba releyendo, era, voy a leer a Blueberry, decía, las historias, si bien sí son así como novedosas y lo que sea, es esta cosa como de lo visual. De nueva cuenta, lo que impera es Ujú. estas cosas en las que quieres estar como viendo a la Sí, página. Lees los globos de texto y dices, bueno, sí, ya, un sí, ratito más aquí viendo, hay una, creo que es en no sé qué del águila, ¿no? Que están pasando una pelea como por entre dos montañas y está la tierra levantada y hay como acción, o sea, hay como esta capacidad de que tenía para ocupar la sí. viñeta con acción es asombrosa. Es decir, que luego también cuando lo hacen los cómics mudos es eso, ¿no? Los cómics silentes, ¿no? Que es puro movimiento, ¿no? Que a mí me sorprende cómo ya desde estos, no sé, bueno, como fue tan longevo, digo, lo usaba también como para ver qué después iba a utilizar, me parece, creo. Y que también es como, Sí, yo creo que, no, sin duda, y que luego también que es esta también es, relación que tiene con los artistas, ¿no? Cómo se va vinculando con nosotros, cómo logra evadir, decir, bueno, yo tengo que trabajar con alguien más, es decir, no es mi obra personal, no es mi Inside Moebius, no siempre está trabajando con alguien más, ¿no? Moebius es parte de este entendimiento que el cómic no nada más es un trabajo personal, sino que también tienes que ser colaborativo y tienes que estar haciéndole caso al guionista o conviviendo con el guionista. Es, son como relaciones muy largas las que tiene Moebius, ¿no? O sea, siempre tiene a Jodorowsky o tiene al de Blueberry, que siempre se me olvida el nombre, ¿no? Siempre está a ahí Charlier, a Charlie, ajá, ¿no? Trabajando con alguien, porque sí necesita, ajá. porque él lo que quiere es dibujar, que me parecía bien bonito. O sea, yo quiero Sí, dibujar. y lo chistoso es que es como que siento que está como disociado un poco y eso es una cosa que a mí me parece fascinante porque tiene, o sea, tiene por un lado estas relaciones larguísimas y súper fructíferas con gente y por otro lado tiene sus proyectos que son personales, personalísimos, que creo que nadie podría ver, o sea, porque sí siento, o sea, tal cual son, o sea, como así como se llama, el garage hermético, siento que es una cosa que nadie puede entrar a eso, o sea, o sea en el sentido de que, como en el sentido de proceso de creación, es una cosa en donde es Moebius y ya, y se acabó, o sea, como que él se va sacando de la manga esa cosa sin guión y él va dibujando eso que está haciendo. O sea, eso no se lo pudo haber dejado en manos de nadie más, o a lo mejor como, o sea, tiene como por un lado estos procesos pues como dices, estas relaciones larguísimas, y por otro lado tiene sus cosas como de una soledad extrema, no, pero una soledad como igualmente fructífera, pues, o sea, como que a mí lo que me sorprende es que sea tan prolífico en estas dos vertientes, o sea, como que tenga como esta posibilidad de sacarle el mayor partido posible a estar con alguien más y sacarle el mayor partido posible a estar solo, solito con sus versiones de sí mismo y hacer estas cosas y que sean
tan buenas unas como las otras, o sea, porque hay gente que trabaja mejor con guionista, hay gente que trabaja mejor estando sola, hay gente, o sea, como que lo que a mí me parece muy raro es que él fuera capaz como de estar como de estar saltando entre su soledad absoluta y sus colaboraciones estas larguísimas, y luego hacer estas cosas como de, bueno, y ahora voy a hacer arte para un videojuego, y ahora voy a hacer unas cosas de animación con René Laloux, o sea, como que siento que como dices, lo que ese señor quería era estar dibujando todo el tiempo con quien se pudiera, hasta con Stan Lee. O sea, como que si era como donde hubiera la oportunidad de hacer un proyecto y dibujar, plas, ahí se clavaba y de ahí sale algo como increíble. Sí, a mí, por ejemplo, eso de Stan Lee me parecía, me sigue aún pareciendo una cosa hiper bonita, porque es cuando cuentan la historia es que este Stan Lee creo que le lee Mayor Fatal o una de estas, y dice, yo quiero trabajar con Moebius. Y Moebius dijo, pues sí. O sea, como que ni siquiera preguntó de qué iba a hacer, nada. Dijo, pues sí, Stan Lee. Y entonces que Stan Lee le mandaba los guiones, como supuestamente él escribía los guiones, que era como si fueran relatos, como short stories, así. Él no diseñaba las viñetas, sino simplemente nada más contaba el relato. Y entonces que esto le parecía que fue una como simbiosis perfecta entre Moebius y Stan Lee, ¿no? El señor que hacía cómics a destajo industrial con el señor que lo hacía todo como con una especie de arte, y le entrega a Silver Surfer, ¿no? Que aparte no es el superhéroe más, digamos, más emblemático de Stan Lee, sino que es este señor que viene de otro planeta, ¿no? Que le encantó a Moebius. Y que luego el resultado parecía, es una locura, porque el resultado hay unas páginas que a mí me encantan, tal vez creo que es de lo que más me gusta de Moebius, es esta página donde por un lado está se me fue el nombre del malo, Colossus, sí, Colossus, y del otro lado está Silver Surfer en una página completa con 3 viñetas alargadas a lo largo de la página, en medio está la ciudadanía, y en cada uno de los 2 lados está Colossus y este Silver Surfer. Entonces, esa plancha con 3 líneas cayendo, con close-ups así cortados, y que estéticamente uno es roja, el otro es como grisesácea, y luego el Silver Surfer es blanco, ¿no? Cómo se va degradando el color. Dices, claro, o sea, solo un personaje que entienda el cómic, que no solo hay que se vea bien, sino que tenga un sentido el color, que vaya progresando la manera de la factura de hacer cómic, sería posible. Y estaba ¿cómo se llama este personaje? Hay otro dibujante de cómic de superhéroes que se me fue el nombre, que en una entrevista él dice, es que yo cuando leí eso, Minola, ¿no? Decía, es que yo cuando vi, porque es el Moebius de Stan Lee, el trabajo entre Moebius y Stan Lee, dijo, esto va a cambiar el cómic norteamericano, ¿no? El cómic estadounidense, va a traer así el arte europeo de los franceses, lo vamos a ver en Batman, ¿no? Por ejemplo. Y luego, claro, no pasó. Entonces, Mignola todo triste, dice, es que no pasó. Entonces, y luego ve uno por qué Mignola empieza a hacer esas cosas, ¿no? Esos claroscuros, esos altos contrastes. Dices, claro, el señor quería hacer cosas como los que estaba haciendo Moebius, ¿no? No sé si Moebius en sí mismo, sino importar otras formas de hacer cómic para el mundo de superhéroes, que si a Moebius le interesaba, ¿no? Hay también esta plancha en la que está Colossus destruyendo la ciudad, es así, que se ven estos pies gigantes, y dices, claro, es que este polvo solo yo ya lo vi en Blueberry, pero si los norteamericanos no lo habían visto, qué locura está haciendo este señor. Ese polvo no es normal para un cómic de superhéroe. Esta renovación que hace de los géneros, a mí me parece que incluso lo dicen los de los superhéroes, Sí. que a lo mejor no tuvo los frutos que Stan Lee ni Moebius hubieran deseado. Y que, por ejemplo, regresando también como a esto que platicamos de cómo tiene siempre como esta visión, o sea, que es algo que luego siento que pasa como tanto la gente que está haciendo ahorita cómics como la gente que hace películas sobre cómics y eso, que les da vergüenza reconocer que vienen de los cómics y de la cosa así. Creo que Moebius nunca tuvo vergüenza de la cuestión comiquera y de la cuestión popular comiquera, y por eso, o sea, justo o sea, como que trabaja en esta cuestión, o sea, trabaja western, trabaja ciencia ficción, trabaja con los superhéroes, incluso, por ejemplo, en esta, no sé si es en el Garage Hermético, en cual tiene,
o sea, como que todo o sea, esto que decíamos también de ser siempre un autor de cómic, tiene como, creo que sí es el Garage Hermético, que esta, por ejemplo, es una serie por entregas que sale en Metal Hurlant. Ajá. Y entonces cada entrega tiene una o tiene como un frontispicio muy bonito, o tiene como unas capitulares para empezar, o el título está como, o tiene como cenefas, hace como, siempre como muy decorados los títulos, o lo que sea. Y una de las páginas de entrada de una de las entregas es un homenaje a una página de The Spirit de Will Eisner. Igual, o sea, es igualita a una de las páginas de The Spirit de Will Eisner, que Will Eisner siempre hacía eso, como en las entradas de las historias de The Spirit, a veces las ponía como en la ventana de un aparador, a veces era, o sea, como que siempre hacía esta cosa de fundir letra y dibujo para presentar el título de The Spirit by Will Eisner. Hace lo mismo, en una del Garage Hermético pone el Garage Hermético de no sé qué, y hace el título como en una, que parece como si estuviera tallado en piedra. Y entonces tiene como este tipo de homenajes, y él mismo dice, a mí me gusta, o sea, como que yo no reniego ni del superhéroe, ni del cómic gringo, o sea, a mí me gusta esto, o sea, yo reconozco que es parte de lo que yo leí, es parte de lo que soy yo como autor también, y creo que es una cosa como pues eso, o sea, como de lo que hace, o sea, forma parte como de esta columna vertebral creativa de este autor, pero pues como hemos dicho, le da la vuelta y al final termina siendo pues una cosa, o sea, el Garage Hermético es una cosa que no se parece a ningún cómic de superhéroes que existiera en ese momento, o sea, o sea, no sé si quizá ahora pudiéramos, y sobre todo ahora que por ejemplo trabajan más europeos en la industria de superhéroes y que hay como gente como con otro tipo, o brasileños, o gente que trae como otras visiones y que sí están generando como otro tipo de narrativas visuales en lo superheroico, pero al menos en ese momento y por muchos años, lo que hacía, o sea, esta cosa que hacía Moebius como de jugar como con estos registros de decir, ay, pues vamos a jugar como de repente meter una cosa que se parezca más a lo superheroico, o sea, como hacer unos guiños al superhéroe dentro de Metal Hurlant y hacer como este tipo de ideas, pues sí, como lo que tiene también es que creo que sería como una característica que para mí lo define como autor, como artista, es como este sentido de la libertad y del juego, o sea, como que de repente, o sea, tanto gráficamente como en esta cosa que decíamos, por ejemplo, de decir, no hago guiones y voy haciendo que la historia siga, que también, pues, si tienes como tú tu publicación con tus compas y vas sacando tus cosas, pues puedes hacer, o sea, que es un poco ese carácter que cuando platicamos del fanzine en la temporada pasada, es lo que pasa ahora en los fanzines. Estos compas pues lo hicieron como a esta escala como de super nivel que fue esta revista, pero creo que es un poco también para estos autores, Metal Hurlant fue este laboratorio de que mientras estaba manteniendo a su familia con su western, podía hacer esta experimentación creativa y decir, pues aquí no tengo ni guión, ni tengo nada, y juego con estos personajes que pues no tienen sentido, o sea, no tienen sentido digamos, en los términos convencionales, pero voy generando un ecosistema de personajes, unas arquitecturas imposibles, estas cosas que tengo ganas de dibujar, otra técnica gráfica, otro color, o sea, como que también creo que alimenta, o sea, como que Blueberry alimenta como su pericia dibujística, pero siento que la parte de las historias cortas y esta como arrojo colorista y gráfico y eso, a la vez alimenta lo que pasa en Blueberry. O sea, porque siento que están todo el rato, o sea, cuando tú ves los Blueberries de mediados de los 70, son mucho más arriesgados a nivel de color y a nivel de gráfica. Entonces siento que está el mismo Moebius diciendo, ay, mira, este color emocional que utilicé en estas páginas, lo puedo utilizar también como, o sea, en estos, por ejemplo, en estos garajes herméticos, puedo utilizar, o esta puesta en página medianamente más rara,
porque en Blueberry nunca se va como tan, o sea, nunca se sale de madre como en sus puestas en página y nada, pero sí de repente ves que se atreve un poco más o que hace unos colores más extraños y es todo como contemporáneo a cuando está en estos momentos de experimentación de, pues de metal hurlante y de toda esta época, pues más, pues sí, Sí, eso, pues sí, porque como aparte del metal. hay una cosa que es bien bonita también, ¿no? Que es como Moebius entiende la industria. A mí Ajá. eso también a mí que me gusta mucho también como pensar en la industria de cómo él trabaja para Dargo, que es con donde sale, según yo no me recuerdo, Blueberry, que es este editorial gigante, ¿no? Para Pilot, él empieza dibujando en Pilot, que es esta Ujú. revista para jóvenes y niños y que va evolucionando y se empieza a transformar por varios autores como Gottlieb y Bretecher y Mandrika, se empiezan a volver las revistas alternativas, ¿no? Que empieza a aparecer Fluid Glacial, el Eco de Saban, y entonces a Moebius ya a otro par se les ocurre Metal Hurlant o Heavy Metal cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Y que era estas como dimensiones de, claro, teníamos esta pilot para adolescentes, debemos trabajar con ciencia ficción, una ciencia ficción, digamos, más tradicional, pero ya cuando llega Metal Hurlant es a lo que se nos ocurra, ¿no? Y no venderemos mucho, pero lo que se nos ocurra. Después descubrieron que había un mercado impresionante que a la banda le encantaba y que dijeron, a huevo, de aquí somos, y se dejaban ir, ¿no? Como en, ¿cómo se llama? Toda la serie no es el capitán, ¿no? Del mayor, ¿no? Que es así, Sí. literal, así, de repente sí se sale de madre, ¿no? O sea, que el cuerpo se vuelve como esta cosa casi gore, orgánica, los seres Ujú. empiezan a volverse la tierra. Hay uno que creo que se llama La explicación del erotismo, una cosa así, que está como un señor como medio caricaturesco, que de repente está una morra que le está explicando lo que es el sexo, y entonces la cara del señor se vuelve la tierra. Entonces, esta cosa de convertir a los montes y a la tierra en caras humanas, a mí me parecía que era como, ¿de dónde sacaste esto? ¿No? Es una verdadera locura, porque aparte son entre grotescos, pero da morbo, ¿no? Entonces siempre estás Ujú. queriendo leer más. También tiene esta capacidad como de cambiar el dibujo. Y luego funda con con sus colegas funda las Les Humanoides Associés, y que dice, claro, este es el espacio para publicar estas cosas que en los otros yo sé que no van a publicarlo porque está muy pasado, es muy, muy frontal, y que esto permite explorar aún más, ¿no? Cuando empieza a ver estas antologías donde aparecen las vacaciones del mayor, todo el universo Ujú. de del garage hermético, sale ahí, ¿no? Que también eso es impresionante. Y que luego también como esta forma de entender la industria fue bien recibida en otros lados del mundo, ¿no? Que lo hablábamos el otro día también, que era como en el mundo hispánico, Moebius sí está traducido, se traduce muy rápido todo lo que hace Moebius, a Sí. pesar de lo que escribe, ¿no? A lo mejor es por esta relación que tiene con Jodorowsky y el Incal y todo esto, pero que sí está presente en el mundo del cómic latinoamericano y español, y en Estados Unidos otro tanto. Y Sí. luego, bueno, y hay otra cosa ahí aparte de esto, y trabajó en estas revistas, y hay una cosa, si quieres, pasamos un poquito a esto, que era lo de esta relación que tiene consigo mismo. Sí. Por- no sé, Sí, pues, o sea, no sé porque cómo, hemos usted que es el experto en la autobiografía, doctor. porque me gusta mucho, es que lo que estaba pensando es que bueno, Ajá. se nos va a quedar de fuera todo lo de la ciencia ficción, aparentemente. Este, y, y pensaba cuando empezó a hacer este cambio del western a la ciencia ficción, eh, él es de los primeros que trabaja con autobiografía. Y a mí haciendo investigación hace muchos años, me acordé de que él en una revista, él se autoentrevista. Dice, le encarga una entrevista, entonces en vez de que vaya a entrevistar a alguien o que lo entreviste a alguien, decide dibujarse entrevistándose. Y ese es como un germen en los 70, creo que 72, si no mal recuerdo la fecha, en la que él dice, bueno, me voy a entrevistar. Y entonces es un diálogo consigo mismo. Y incluso hay una escena que a mí me Mm. gusta mucho, que se quita la cara.
sea, ¿cómo se llama cuando te quitan la piel? Bueno, se quita la piel y queda así con todos los Se músculos de fuera. desolla. Se desolla a sí mismo, ¿no? Y queda con la piel y Ajá. empieza a hablar de, sí, es que yo soy un escritor de cómic, dibujante de cómic, y cuenta su vida, y está sentado en una silla y enfrente está él mismo, ¿no? Que luego eso lo recuperará en Inside Moebius, que son esta serie de libros muy, muy extensas. A mí por eso me parece sorprendente. En total han de ser como 1500 páginas. Es muy, muy, muy grande. Como decías, se encuentra con sus personajes y le empiezan a reclamar, se encuentra Ujú. consigo mismo muy borgianamente, ¿no? Con sí mismo de joven, ¿no? Y le dice, ¿qué has hecho de tu vida? Y entonces, no, bueno, pues he fumado, he bebido. Y le empieza a contar así como cosas bien banales en el Sí. desierto. Y es esta cosa como de los espacios. Es entrar a la mente de Moebius, como el título anuncia, ¿no? Sin tampoco lo canta mucho, pero al mismo tiempo a mí me llama la atención cómo reconstruye la autobiografía. Para ese momento, que debe haber Ujú. sido 2000, 2010, 2011, cuando empiezan a salir, eh, la autobiografía era toda esta cosa de la vocación de ser realista, de ser honesto, y dice, no, hay que hacer otra cosa, le podremos llamar autoficción si Ujú. quieres, ¿no? En el que dice, bueno, voy a hablar conmigo mismo, con mis personajes, porque eso es lo que soy mis personajes, no tengo que Sí. explicarles mi infancia de cuando fui a México, nada, él dice, yo voy a hablar con mis personajes porque es lo que me interesa, una especie de psicoanálisis autobiográfico, eh, que es lo que también la posibilidad del cómic tiene. Cuando uno hablamos de autoficción, a mí me gustaba mucho pensar eso, que era, la autoficción es esto, la autoficción no es que te voy a contar algo medianamente falso, sino es, voy a inventarme una vida que quiero vivir, quiero encontrarme con mis Ujú. personajes, y el cómic me da la posibilidad porque me puedo dibujar. O sea, soy yo, Sí. literalmente, si es muy, uno ve a Moebius, el dibujo se hace un poco más feo incluso, pero va y se encuentra con sus personajes porque él quiere encontrarse con Arsa, con el Mayor, con Blueberry. Eso me parecía bien bonito, digo, como dibujante cómic, y aparte ya lo habían hecho muchos otros antes, ¿no? Ujú. Ahí Bush Miller ya lo había hecho también, pero eso me gusta. Y dices, bueno, es que eso es de nueva cuenta cómo le da la vuelta a la autobiografía, ¿no? Al cómic del Joe, y dice, ay, Ujú. ya no voy a hacer lo mismo. Pero, pero además creo que tiene esos de Inside Movies, tienen una cosa, además de lo, o sea, sí es que es parte del autobiográfico, sobre todo tratándose de un señor como Moebius, que hemos hablado mucho de lo prolífico que es, que ahí eso habla mucho del proceso creativo también, porque justo una de las cosas como uno de los detonantes de varias de las historias es que está bloqueado, justo está queriendo escribir una historia de Blueberry y no le sale, y entonces por eso Blueberry llega y se lo cagotea y le dice, pero ¿dónde, o sea, por qué, dónde está? O sea, como Tú empiezan, no vas a poder. y entonces empieza, o sea, pero además le dice, o sea, ¿qué te pasa, güey? Tienes que trabajar en mi historia porque yo soy el importante aquí. O sea, como que si hay una cosa, y además es muy chistoso también ver cómo empiezan a operar los personajes cada uno, o sea, porque además a Blueberry le causa mucha frustración que la historia no tenga sentido, esa historia en la que están metidos todos los personajes, y como todos los demás vienen de historias en donde no hay guión como Dios manda, entre comillas, están como muy tranquilos y dicen, güey, tranquilo, o sea, no tiene por qué pasarlas, o sea, vamos a caminar a ver qué pasa. Y Blueberry está así como, no, pero tiene que pasar algo y tiene que haber como un guión, o sea, como que Blueberry está esperando que pasen cosas como en una historia escrita, como con un guión normal, y todos los demás personajes están así como, no, pero pues es que pues tú nomás caminas y así es como van pasando las cosas. Y hay un momento bien Entonces te bonito das, que le dice, no, pero vamos a caminar. Y le dice, no, entonces podemos volar. Y entonces brinca y ajá, Moebius sale volando con el otro encima. y son como, y además, por ejemplo, también es chistoso que era una cosa que hablábamos también preparando el episodio, ahí es una cuestión, hablando además de de cómo, de los recursos gráficos y dibujísticos de toda su obra, esta cosa está dibujada con una pluma, no es un bolígrafo, es una pluma Pilot, de estas como de tinta, como más jugositas, como de estas como de roller, es una roller, está dibujada así, y es una cosa que los mismos personajes le reclaman, así como, güey, ya ni nos estás dibujando con plumas buenas, o sea, ya ni es plumilla lo que estás usando plumas de papelería.
esta cosa que regresamos como a la cuestión de la libertad creativa y eso, que era lo que yo te decía, así como a mí me fascina esto de, o sea, leer aquí en el Inside Moebius, como este güey ya ni cierra las viñetas, ni da, o sea, como ya tiene como esta soltura, digo, evidentemente es una obra muy distinta a pues una obra por encargo, una cosa como más seria o lo que sea, es una cosa que está como en una frontera más con ser un diario, entonces pues sí tiene como, pues se puede dar el lujo de hacerla como quiera. Y dentro de este hacerla como quiera, pues le ves esta soltura ya como la mano ya súper acostumbrada a hacer las cosas como, o sea, este señor seguro dibujaba dormido, pero tiene como, pues justo esta soltura de, pues la soltura del viejito y la libertad creativa del señor que ya lleva 50 años dibujando sin parar. Y entonces, no, o sea, lo de menos es cerrar la línea de la viñeta y que le quede parejita, porque lo importante es lo que está contando y lo que está contando lo está contando con una precisión dentro del desmadre que parece ser, está todo funcionando con una precisión de relojero bien interesante. O sea, como parece que está todo, como de repente hay momentos de Inside Moebius que dices, está esto salido totalmente de control y de repente amarra todos los cabos y llega y termina en el mismo cubo en el que empezó toda la historia. Y dices, pinche viejito, más sabe el diablo por viejo que por diablo y por eso dicen esas cosas. Porque este señor tiene ya toda una vida haciendo estas historias que aparentemente como que le salen como de la improvisación, pero es una improvisación que se forjó tanto con guionistas súper tradicionales como se ve que era Charlier, con gente como súper experimental como lo fue Jodorowsky cuando le hacía los guiones, pero como con esta noción de más todo, quiero este universo inabarcable del Incal, o sea, como que tienes esta, o sea, es un señor que no, o sea, que la tiene ya perfectamente dominada como su disciplina, pero además también esta cuestión como de la construcción de las historias y de un tipo de historia muy particular y, por ejemplo, esta cuestión como de sus desdoblamientos consigo mismo y como con su yo joven y luego llega el yo niño con estas canicas pesadas y luego llega este otro yo que es como un Mickey Mouse medio perverso, que es como el yo inconsciente que está increíble, o sea, como que se va desdoblando como cada vez en más mínimo Moebius que lo van, o sea, como que te van mostrando pues eso, cómo este señor se ve a sí mismo y pues que a fin de cuentas, sí, como dices, es como una cuestión como psicoanalítica extraña, ficcional, o sea, como una autoficción bien interesante que al final deja como, pues sí creo que sí, al final creo que sí es como su última gran, este, Sí, lo empieza a publicar en 2004 y acaba en 2010, o sea, poco antes ajá, de morir, pero... Y es lo del ritmo me parece que ahora que está como muy medio de moda hablar del cómic no narrativo o de las uh-huh, posibilidades del cómic que no narra, dije, es que esto es a lo que quieren llegar muchos, ¿no? Que es historias que parece que no van a ningún lado y que se amarran simplemente a lo mejor por el ritmo, ¿no? O por la repetición. O sea, tiene sí, una conciencia del ritmo gráfico sobresaliente. O sea, a mí uno uh-huh, ve, hay una Arsac sobre todo. O sea, cuando uno ve Arsac, dice, lee Arsac, o hace lo que hace con el cómic de Arsac, son puras imágenes. Y la historia al principio cuesta también, es renovar otra vez el lenguaje, cuestionar cómo se lee el cómic, cuánto tiempo uno pasa en las viñetas, cómo te hace las transiciones entre las uh-huh, cajas. Entonces, también es esto como de cómo va avanzando el lenguaje con él. Dice, bueno, esto se puede hacer sin necesidad de que yo tenga un guión, ¿no? O un guión o texto. O sea, estas cosas de los cómics sin texto era como, es difícil. A veces uno dice, cuando vi la adaptación, ¿no? de Arsac a cine, decía, es que ¿por qué le pusieron una voz que está narrando? Si en el cómic no hay ninguna voz. El cómic es todo silente, sí, todo ahí se dice por sí mismo, no necesitamos una voz. Nosotros también esta cosa de cómo entiende la manera de es que narrar no me gusta la palabra, sino como de hacer el hilo de las historias, de lo que está contando, de lo que quiere decirnos, que cuando hace Inside Moebius, de repente es esto,
pues yo voy a ir avanzando, 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 y parece que no voy a ningún lado, pero sabe perfectamente dónde, o sea, sabe dónde va a acabar. O sea, no es este flujo de conciencia surrealista. En este que de nuevo regresamos, ¿no? Esta cosa como de, pareciera que está como haciendo una exploración automática de su conciencia, ¿no? De su inconsciente, y al final lo que está haciendo es Mm. encajando en una forma nueva, a lo mejor, de pensar el yo en el cómic. Y por eso también creo que ahí sí hay mucho espacio de qué hablar. Digo, no sé si lo van a adaptar algún día, espero que no. Yo espero que no adapten nada de Moebius, de verdad. No, no creo, no, ese no creo, pero no, espero no. Como que yo esperaría que no. Que por ejemplo es muy chistoso, ahora que dices adaptaciones, adaptaron Blueberry con este señor, ¿cómo se llama el que fue esposo de Mónica Bellucci? Este. Em, Ay, Porque la adaptaron justo como en esa época, en la época en la que empezó en la que empezó a hacer Inside Moebius. Y entonces este señor Vincent, no sé qué, Vincent Cassel. creo que Vincent Cassel. Y entonces muy gracioso que como sale Blueberry ahí, de repente en algún momento como que como dentro de estos episodios de aparente sin sentido, le quitan la nariz a Blueberry, le empiezan a poner otras y le dicen, ¿te pareces a Vincent Cassel? Y se burlan de él. Y es como esta cosa también como de, pues sí, claro, se parece al de la película que están haciendo en ese momento o que estaba pasando en el cine en ese momento. O sea, como que siento que esa es otra cosa que creo que no hemos hablado casi, que tiene mucho, o sea, que tiene mucho humor, porque también parece muy pesado de repente. Eso que dices, por ejemplo, sí te tienes que acostumbrar de repente. Moebius sí es un autor que te exige cosas a la hora, o sea, tienes como que reajustarte a la hora de leerlo. O sea, como que sí necesitas una lectura, una visura, como diría nuestra amiga Aira Franco, para no usar como, necesitas una lectura atenta de las páginas, porque si están llenas de detalles, están llenas de muchas cosas. Cuando no tienen texto, o no tienen texto, luego están cargadas de textos muy herméticos y muy crípticos. Entonces tienes que, o sea, sí necesitas ser un lector como con cierto nivel pues sí, necesitas ser un lector atento, pues, o sea, pero también es un lector, es un autor que tiene mucho sentido del humor y es como una cosa que no te esperas en un principio porque te dicen, no, y las grandes épicas, que a mí es una cosa que me pasa luego mucho con los clásicos en general, como cuando me pasó, por ejemplo, con como de estas cosas como el meme de You Play Yourself. Yo me tardé muchos años en leer a Jane Austen porque me daba mucha flojera, porque decía, ahí esta señora de vestidos largos. Y cuando la empecé a leer me di cuenta que era una autora que tiene muchísimo sentido del humor y es o sea, como que y además es un sentido del humor muy ácido, no solo es graciosa como cuenta las cosas, sino es muy ácida y es muy irónica. Y siento que Moebius pasa lo mismo, como que de repente te dicen así como, las grandes épicas de la ciencia ficción, del cómic y no sé qué, y el gran clásico, y ves además, pues estos tochales de miles de páginas. Pero también lo que tiene es que es un autor que tiene mucho sentido del humor y te encuentras todo el rato chistoretes en las páginas o por ejemplo estas cosas como o sea, tiene además muchos chistes visuales como justo, o sea, que son cosas que no puedes decir como o sea, no podríamos decirles, como en la página tal que sale tal cosita porque está dibujada y entonces es algo que a menos que le pongas atención a la página, vas a ver que en una esquina dibujó tal cosa o hace este chiste de la nariz, o sea, como que sí, son cosas que a la hora de explicarlos justo matas esa gracia que tiene, porque sí tiene como mucho este sentido del humor. Y no solo pasa como Inside Moebius se presta más porque pues ya es una cosa como pues esto que les decíamos, como más fresca y más así, pero sucede en todos los libros, o sea, sucede, bueno, al menos en la mayoría hay unos que sí son más oscuros y hay otros que son, por ejemplo, otra cosa que tampoco hemos tocado es como su parte como totalmente erótica, que también la tiene, o sea, como que tiene su producción de libros como más de señor erótico, eh, pero tiene, o sea, no son libros que sean como
esto que parece al principio como, te voy a echar como encima mis 1000 páginas como de pura intensidad, sin ningún tipo de respiro, sino al contrario, siempre tiene como algún chiste, siempre tiene como esta cosa de los personajes que se están peleando porque no se caen bien y luego al final sí, o sea, como que tiene eso, o sea, es un autor con mucho sentido del humor y que no, y una cosa que platicábamos también, que me pasó ahora que lo releí para esto, que no recordaba que además yo no sé, quizá también es como este momento en el que lo estoy leyendo, tiene como una visión muy gozosa yo no sé si es como el dibujo o es como el tipo de historias, como a diferencia de otros autores que son como, que tiran como más para abajo en la ciencia ficción, siento que este señor tiene a pesar de todo y de que pueden ser como más oscuronas las historias y todo, tiene algo como de quizá esta cosa de que se nota que goza estar dibujando todo el rato, la forma en la que hace sus personajes y sus espacios, pero lees los libros de Moebius y o al menos yo los estaba leyendo y decía, no, o sea, acababa como con una sensación muy gozosa de ver estas historias con todo y los peros, entre comillas, que se le pudieran poner desde una mirada contemporánea a algo hecho hace 50 años o 40 o lo que sea. Hay existe como, o sea, que ya sea en el trazo, en la forma en la que plantea las páginas, en la forma en la que esconde como estas cositas como estos chistecillos ahí de que como en todos lados, la forma incluso en la que plantea las mismas historias, es un autor que está lleno de gozo y siento que eso es una cosa que luego se nos olvida que es posible y pues no sé, como saber que tenemos como todo este patrimonio comiquero en el que existe y al que podemos regresar, pues me parece así, o sea, no sé, creo que es invaluable que podamos como volver y volver pues sí, a ver como lo que hizo Moebius y cómo lo dejó ahí para nosotros. Como que deja una tradición en sí misma. También hay una cosa ahí de Moebius que no nos va a dar, no nos va a dar tiempo de hablar, sino que es toda la influencia que deja, ¿no? Porque no solamente es este gozo Vamos, que evidentemente está vamos a ahí. tener que hacer otro episodio. La segunda parte en la que hablemos de adaptaciones, de Linkal, Ajá. de Dunas, Es que no puede ser que no hablemos del Incal. Estoy así, como. este, pero, y es esta cosa, ¿no? Que Vamos a también, hacer. dime. Que nos digan, podemos hacer un episodio solo del Incal, si no sé, como que voten y hacemos uno solo del Incal. No puede ser. No. No, pero sí, o sea, y también pensar todo lo que ha dejado, ¿no? Aparte Sí, del espacio, ¿no? Como donde trabajar, ¿no? Que también dejó estas posibilidades en el mundo del cómic. Y bueno, pues como ya llevamos más de una hora hablando de Moebius, ha y llegado a podríamos estar la, otra hora. este, y, y días. Podríamos hablar de nuestras recomendaciones específicas para este bonito Híjole. episodio de Moebius. Empezamos contigo, Alejandra. Ah, pues mira, yo creo que justo como para no recomendar así, sí, lean las no sé cuántas miles de páginas del Incal o como alguna cosa muy larga, o los 50 años de Blueberry, que además el western yo sé que no es una cosa que le guste a cualquiera. Eh, o sea, creo que yo recomendaría dos cosas. Creo que una podría ser Arzac, o sea, como para ahí te das un quemón como del imaginario más fantástico, ciencia ficcionoso. Puedes ver como esta noción como de espacialidad que tiene. Y bueno, estos personajes que tiene, o sea, como justo este diseño de personajes tan particular que hacía, siento que ese es como aunque hay como dos, o sea, creo que hay un Arzac solo y luego hay un Arzac, el Arzac vigilante, que ese sí tiene texto y ya es como una historia más, como más convencional.
el Arsac solito, que el que no tiene texto y que tiene como toda esta cuestión súper, como más experimental. Ese sería como una recomendación, como en este Moebius clásico, siento. O sea, como quieres ver como de qué se trata Moebius, lee Arsac, este Arsac. Y luego otra, que es una cosa que es una historia de estas también como medio raras, que tiene guión de Jodorowsky, pero que a mí me parece como muy perturbadora, es casi como de terror, que se llama Los ojos del gato, que es casi muda, o sea, tiene poquísimo texto y que funciona incluso, es también como una cosa medio híbrida, porque podría funcionar como una especie de álbum ilustrado, libro cómic, libro texto, o sea, como porque tiene solamente, que además, por ejemplo, en esta cosa del ritmo, a mí me parece como de estas cuestiones narrativas increíbles que tiene Moebius, porque en cada página tienes, o sea, vas teniendo como una página en donde ves, digamos, como ves por detrás, silueteado, como al personaje que está hablando, y la siguiente página es como una viñeta más. Lo ves silueteado porque está viendo hacia la ventana, entonces lo ves como en contraluz, y luego ves la siguiente página, es lo que él estaría viendo hacia afuera. Y entonces le está hablando a un halcón que, o sea, como que es como su halcón y está hablando con él. O sea, es como un diálogo que está teniendo con un halcón. Y entonces es eso, es una historia bastante corta. Yo creo que han de ser como, no sé, como no sé, menos de 20 páginas quizá, pero es tremenda. O sea, es una cosa como que a partir solo como del ritmo, tal cual. Sí, o sea, podrías imaginarte cómo está narrando como con tambores o una cosa así. Es en esta cuestión como del ritmo narrativo, a mí me parece una de las cosas más tremendas que he leído y es increíble. O sea, yo recomendaría esos dos y me gusta mucho porque siento que se acerca como a una cosa más como de terror. Siento que es como de las historias más oscurillas que he leído de él. Eh, y pues esas, o sea, Los ojos del gato. Y tiene un estilo de dibujo, además, es como una gráfica más pesada, como parecen como, o sea, son como, está mucho más cargada, por ejemplo, en negros y como de parece como más de cartel o como de otro tipo de gráfica que de la que estamos acostumbrados a ver del cómic, que su trazo puede ser más ligero y más suelto. Esta es una gráfica muy pesada y es muy bonita también. Entonces, bueno, bonita, grotescona, como le gusta a él. Esas serían mis dos recomendaciones. ¿Y usted, doctor, qué nos recomienda de Moebius? Todo, no, no es cierto. Gracias. No, así, el Inside Moebius, obvio, pero así como que yo quería recomendarles uno que se llama La Desviación de Moebius, Ay, sí. que ese en realidad es una historia corta en la que cuenta, él va con su familia, es un autobiográfico, también como en los 70s, las 78, no me acuerdo, va en un coche y se encuentran un gigante, es el mundo de del garaje hermético, ¿no? Se encuentran un gigante que les dice que no los va a dejar pasar y entonces está como relato de él peleando o discutiendo con este gigante que les impide el paso. Y esa da la entrada en ese recopilatorio a un montón de historias de ciencia ficción o de fantasía, algunas, en las que se ve toda la potencia del trabajo de Moebius. En esa recopilación también está Rock City, que es de un como especie de alien humano, ¿no? Que está fumando unos porros de Capulco Gold y entonces va ahí como contando la forma en la que se vive en una ciudad futurística o de ciencia ficción, el punk, ¿no? Y en la última historia de esa, que también a mí me gusta muchísimo, que no tiene título original, en la que vemos a un señor que por un accidente cae en un hoyo y es el descenso de la persona, la caída que tiene a través de un orificio, de una especie de cráter de un volcán. Esa sería como la recomendación de la recopilación que se llama La Desviación. Y también hay y también el de Stan Lee.
el que hizo con Stan Lee el Surfer Rosa, el Silver Surfer con Stan Lee, que hace rato dije que era Colossus y en realidad es Galactus, siempre se me confunden los nombres, es Galactus el malo. Me parece que es así ese momento magistral de que se combinan ambos mundos y que ocurre muy pocas veces en la historia del cómic, ¿no? Son esas mis dos Sí. recomendaciones sobre el universo de Moebius. Y que, bueno, voy a aventar otra ahorita que dijiste como de esos momentos de combinaciones. La que ahí Moebius hizo el guión y sí hizo un guión, digo, ahí ponen un asistente de ayuda, de asistente de historia, que hizo el dibujo lo hizo Jiro Taniguchi, que se llama Ícaro. Creo que la historia no la terminaron, o sea, como que hicieron la primera parte y al final creo que no se termina la historia como totalmente, pero la verdad vale muchísimo, o sea, como que sí ves, por ejemplo, como todos los temas moebiusescos, pero dibujados por Jiro Taniguchi es una cosa demencial, o sea, como este estilo como todo bonito, todo contenido de Taniguchi, como obviamente, como las mujeres preciosas, como les gusta a estos señores, pero también como toda esta cuestión como es una historia como muy de la época, esto es como lo hicieron creo que en los 90, esta colaboración, y es una historia, es como un bebé que descubren que nace como con capacidades así súper, este, o sea, como que, como que lo descubren que nace como con supercapacidades y entonces el gobierno se lo quita a la mamá para poderlo criar, porque creo que justo empieza como con una secuencia muy bonita, como de la mamá panzona, como volando por su panza, porque el bebé la puede jalar, como la onda de Ícaro es que vuela, o sea, como del bebé Ícaro es que puede volar. Entonces, de que está casi por parir la mujer, el feto la levanta, pues. Entonces, son como unas secuencias muy bonitas de esta mujer embarazada volando y luego ya como le quitan el bebé y es como para que lo tengan como en instituciones gubernamentales porque lo van a usar como arma o algo así. Entonces es como pues toda una historia, obviamente pues que tiene que ver como con Ícaro y su capacidad de volar y todo eso, pero pues tiene como toda esta cosa de la cuestión de la ciencia ficción, como los temas estos así medio, eh, hay como una historia de amor ahí, la cosa de la libertad, y es muy bonito ver cómo esta visión de Moebius la traduce Taniguchi como en este estilo tan limpio que tiene, como en este manga pues sí, como en el estilo tan elegante que tiene de manga este señor. Entonces también creo que esa es otra de las cosas que tenía, ahora que dices, como Moebius consiguió hacer como estos matrimonios sumamente o sea, como casar estas industrias de manera como muy positiva, como, o sea, pudo hacer como este cruce como con la industria del cómic gringo y cuando trabaja como con un mangaka sale también esta cosa que es muy hermosa, o sea, este cómic es de verdad muy bonito. Entonces, si encuentran por ahí este Ícaro, se los recomiendo mucho también, que es como Muy bien, otra. Y ya. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues pasemos entonces a las otras recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Bueno, después de este episodio que está siendo un poco largo, pero beneficioso. Bueno, Moebius se lo merece. Exacto. Vamos a... ¿Qué nos recomiendas en este primer episodio de Conversa Comics? Pues a ver, traía dos recomendaciones. A ver, eh, la primera que traigo creo que es la Starseeds de Glaubitz, de Charles Glaubitz,
bueno, que es una serie, lleva 2, va a sacar ya 3, la tercera este año, porque siento que Charles Glaubitz es un autor de Tijuana y siento que como que es un autor que, sobre todo en esta cosa de del Starseeds, tiene un poco como esta cuestión de plantear como una épica de ciencia ficción desde esta libertad creativa absoluta y le vale madre si a la gente le parece comprensible o no, y se deja llevar como por la cuestión estética de una forma que a mí me gusta, o sea, como que siento que esta cuestión de la libertad creativa formal, gráfica, o sea, como que sentí que se traducía un poco como de la cuestión de, pues obviamente el estilo gráfico es totalmente distinto, pero sí se siente, digo, obviamente Glaubitz es como mucho más punk en su estilo gráfico y lo que sea, pero deja o sea, como que él trabaja mucho desde esta cuestión de lo visual y va dejando que la gráfica y el dibujo y como la construcción de las puestas en página, de repente tiene como secuencias de páginas donde tienes explosiones y estrellas y cosas donde no hay texto también, o sea, como que parece que no tiene sentido su historia, pero pues ahí va más o menos, o sea, como que ahí va construyendo a ver en qué acaba, pero siento que es como de estas, es como una narrativa quizá más experimental, pero pues puede, no sé, siento que ahí va como va como por una línea más, por ahí. Y luego, la otra que traía es esta autora la puse como en recomendaciones de la temporada pasada, que es Nina Bunjevac, pero este libro es otro que se llama Becimena, Una belleza. que, que me justamente pensaba como en la parte pues como de los libros eróticos que tiene Moebius, o sea, como sobre todo en este de Las garras del ángel, que creo que el guión también era de Jodorowsky de ese libro. Pero a mí, porque siento que tiene, por ejemplo, esta cosa también juega un poco como el que les decía también de Los ojos del gato, como de ser un poco como álbum ilustrado que tiene como una página, va como alternando una página de imagen con una página de texto, tiene como la cuestión como de lo sexual con una cuestión también como, o sea, tiene imágenes que podrían ser como pornográficas, pero luego lo mete como con esta cosa como de lo policiaco. Y luego tiene ahí como un giro medio autobiográfico al final que es interesante. Y, o sea, me parece que es como de estas lecturas que hice hace un par de años que sí, o sea, como que te dejan como con una cuestión así medio, como, siento que como que aterriza un poco esto que hacen luego estos, porque por ejemplo este de Las garras del ángel, a mí no me parece un libro como tan, sobre todo pensándolo como libro, no creo que sea un libro muy bien aterrizado, por muy Jodorowsky y Moebius que sean. O sea, las imágenes son muy bonitas, pero siento que la historia que tienen ahí no, o sea, como que es más un pretexto como para poner pues, sus imágenes de De señoros. viejito pornocho. Y entonces está bueno, o sea, como que está bien, publiquen lo que quieran, lo que sea, pero por ejemplo, pero no hay como una cohesión entre imagen y texto y nomás, o sea, está bien, hagan, o sea, como que pues ya pueden publicar lo que quieran esos señores y da igual. Pero por ejemplo, este de Becimena sí hay un sentido narrativo en lo que está presentando, en las imágenes, está como toda esta cuestión de como, pues sí, o sea, como existe, además creo que hace como un eco a este tipo de dibujo que por eso me recordó, como, o sea, como que me recordaron mutuamente como este dibujo muy trabajado, como muy lleno de ashurados y que se me hace como que puede como incluso evocar dibujos más viejos todavía de lo que hace Moebius, que como este dibujo, pues sí, dibujo como pornográfico, que además es muy bonito pensar
digo, las imágenes de Bunjevac son más tremendas porque sí hay cuestiones de violencia y cosas así, pero es como que a mí luego, o sea, no sé, pensar como en la gente que hace dibujos pornográficos y eso, pasar mucho tiempo como en este dibujo como de disfrute también es como una parte de disfrute y como esta cuestión de estás pasando como estás, por ejemplo, pues si trabajas como con plumilla, con una pluma, con lo que sea, estás como haciendo como también esta operación, tanto de pasar mucho tiempo con el dibujo como de corporalmente dedicarle mucho tiempo a esta cuestión que tiene que ver al final con el cuerpo. Y entonces eso se me hace como bonito en muchos sentidos. Y por eso son mis recomendaciones. Usted, doctor, ¿qué nos comparte? Muy bien. Yo tengo también dos, una que tiene que ver y otra que no tiene que ver tanto. La primera es una versión, va a ser raro, del Teniente Blueberry, que es la versión que hicieron John Sfar y Christopher Blaine, que es como tomaron a Blueberry y le hicieron dos libros, dos álbumes, que son la historia del fuerte Apache, ¿no? Y es la historia de Blueberry contada no al estilo de Sfar, que es el que es el guionista Sfar en esta historia, y el dibujante es Christopher Blaine, que tampoco dibuja el estilo de Blaine, que Blaine es un dibujo mucho más curvo y con mucho más caricaturesco. Lo que hace es como tratar de imitar un poco el estilo de Moebius. Evidentemente no lo logra, pero es un bonito homenaje y es como esta perspectiva renovada, teniendo que Blaine tiene una historia que también la podremos recomendar, que se llama Goose, que es una especie de Blueberry, pero así en drogas, un poco, ¿no? Un poco más caricaturesco, pero que hace como este intento o intento muy bien logrado, a mi entender, de recuperar esa historia de Blueberry desde estos dos dibujantes de cómic alternativo, o ya ni tan alternativo francés. Esa sería como la primera. Y la otra es una recomendación que en principio coincidió también de que se van a cumplir 2 años de que murió Juan Padrón, y quería recomendarles su autobiografía que se llama Mi vida en Cuba, que salió justo después de su muerte en el 2020. No muere de COVID, pero muere en este momento de COVID, y pasó un poco desapercibida. Juan Padrón es este dibujante cubano, famoso por sus dos películas animadas, ¿no? La de El Pidio Valdés y Vampiros en La Habana. Y esta es su autobiografía. Realmente es una autobiografía muy al uso, pero que es bonita porque cuenta toda la historia desde la revolución, desde la mirada de un niño de la revolución cubana, y acaba en su regreso de la Unión Soviética, porque se va de luna de miel, y es ese traslado desde la infancia hasta su luna de miel, ¿no? Y una luna de miel que tiene que pasar por las vicisitudes de la burocracia soviética y de la burocracia cubana, pero que tiene como este entorno, ¿no? Como desde la cercanía con la revolución, ¿no? No es crítica con la revolución y al mismo tiempo cuenta desde el interior lo que es haber vivido el proceso de la revolución cubana. Y esas son mis dos recomendaciones de la semana. Y llegamos Ah, al pues están final de este buenísimas. episodio. Eh, bueno, muchas gracias por escuchar este primer episodio. Sí, gracias por acompañarnos en nuestro regreso a el mundo de los podcasts. No se les olvide que las recomendaciones, las referencias las ponemos en nuestra página que es conversacomics.com.mx. Pueden escuchar en las plataformas, en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts, como Spotify, Amazon Music, iTunes, Google Music o cualquiera de su preferencia. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es @conversacomics, en donde estamos ahí poniendo nuestras actualizaciones de programa nuevo y todo eso. También nos pueden escribir a nuestro correo, que es conversacomics@gmail.com, y recuerden que si quieren checar toda nuestra temporada pasada, la pueden buscar en nuestro Mixcloud, porque ahí está todo lo que hablamos
pues sí, el año pasado. Entonces, pues gracias por seguirnos acompañando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a los nuevos escuchas y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.